Bueno, y junto con las consecuencias devastadoras que ha generado el terremoto en toda la zona centro-sur del país, también surgen las luces de oportunidades, principalmente para el puerto de San Antonio. Y es que la destrucción en la octava región en Talcahuano hace pensar, según una publicación aparecida el fin de semana en diario La Tercera, y con la opinión de varios especialistas, que San Antonio podría convertirse hoy día en un interesante polo atractivo, especialmente para los empresarios de la octava región. Las grandes pesqueras podrían volver como antaño hasta esta zona del país, porque además tenemos un puerto que tiene más del 90% de operatividad pese a los efectos del terremoto. ¿Cómo hay que aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo se ve San Antonio? ¿Cómo se ve el círculo virtuoso de la economía? Se lo vamos a preguntar y vamos a conversar a partir de este momento en el estudio de las noticias con el diputado Víctor Torres de la Democracia Cristiana, que ya está con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Aquí, bueno, trabajando por la gente de San Antonio. Esta semana, en una semana distrital, no nos corresponde ir al Congreso, así que muy atento a todos los temas locales de San Antonio y muy dispuesto también a colaborar en poder resolver muchos de ellos. Una buena noticia, esta oportunidad que se da hoy día para San Antonio, pese a todo lo crítico que ha significado el terremoto, que tengamos por lo menos una luz de esperanza en lo económico, como desde el punto de vista empresarial, por decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad es que es bastante interesante este artículo que ha salido en el diario La Tercera, y obviamente, como lo comentas, independiente que lógicamente un terremoto, un sismo de esta magnitud siempre es lamentable por las consecuencias negativas, que se pueda transformar en una oportunidad para San Antonio es algo que hay que manejarlo, digamos, muy atentamente, porque creo que me parece una posibilidad interesante, que puedan volver industrias, que puedan volver precisamente las grandes pesqueras. Yo creo que sería una muy buena noticia para San Antonio, puesto que podríamos también con ello ir tocando un tema de fondo que es tremendamente importante y que en otra oportunidad ha mencionado también el alcalde, que es este terremoto del desempleo que podría generarse en los próximos meses. Entonces, cuando hoy día se empiezan a vislumbrar posibilidades como esta, lógicamente tenemos que tener las distintas autoridades y representantes populares del mundo político, sobre todo, y también del mundo privado, una coherencia en el discurso y en el accionar, de tal manera que podamos ser capaces de capitalizar estas oportunidades que se puedan estar generando. Qué bueno que hablas de coherencia, porque tú has sido principalmente uno de los gestores de la crítica al gobierno, porque hasta la fecha, ya cumplido un mes del terremoto, prácticamente no ha habido un plan de reconstrucción claro. Sabemos cuántos son los costos, sabemos cómo se va a hacer, entre comillas, pero no hay una definición de decir: esto se hace aquí, esto se hace allá, así se bajan estos recursos. Hasta la fecha no ha existido un pronunciamiento del gobierno, pese a todos los discursos y presentaciones que han hecho los ministros en la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que uno no ha querido, digamos, criticar por criticar. La verdad que hemos tratado de ser muy responsables en ello, y así fue la intervención que se hizo hace unos días atrás, casi una semana, en la Cámara de Diputados en hora de incidentes, cuando hemos planteado precisamente que una de las grandes preocupaciones, aun cuando entendemos que el gobierno se instaló después de la tragedia y eso obviamente significó la necesidad de un tiempo de aterrizaje, digamos, del gobierno, que hasta el día de hoy todavía no tenemos claridad respecto a cómo se bajan algunos recursos, cómo se van a resolver algunos temas, particularmente en el caso de San Antonio, qué cosas van a incluirse dentro del plan de reconstrucción, y ahí necesitamos obviamente una voz y esperamos de la autoridad regional sobre temas puntuales que pueda ser pronta. Yo creo que si bien es cierto el gobierno ha requerido de un tiempo para poder instalarse y tomar el tema, hoy día ya es el momento de empezar a concretar por lo menos los lineamientos fundamentales. Hemos escuchado algunos pronunciamientos generales por parte de algunas autoridades, ministros de Estado, entre otros, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, creo que a esas presentaciones, salvo algunas contadas excepciones, todavía le ha faltado profundidad y detalle respecto de cómo van a enfrentar la situación en el país y también particularmente en nuestra provincia. Entonces hay que estar muy atentos y muy preocupados realmente de cómo se van a llevar adelante este tipo de procesos. ¿Ha habido deficiencia de parte del gobierno frente a ese tema puntualmente, a lo que es la reconstrucción de Chile? Yo creo que hasta el momento ha habido algo de lentitud. Es muy temprano para hablar de deficiencias, a mi modo de ver. Todavía falta, digamos, todo un proceso en todo lo que significa la reconstrucción. Se partió con la última etapa de enfrentar la emergencia y luego se definió que se ha iniciado la reconstrucción, lo dijo el presidente porque Piñera. Además, perdón, Víctor, ha ido en paralelo con lo difícil que ha sido la instalación del gobierno en sí. Exactamente. Entonces este tipo de situaciones obviamente que se van mezclando y van generando una situación de desconocimiento, de desconcierto, que lógicamente genera grandes dudas, no tan solo a mí, digamos, sino que dudas a la ciudadanía sobre cuál va a ser la forma, en definitiva, de enfrentar los distintos tópicos que hemos ido planteando en el Congreso y en otras instancias donde hemos podido ir conversando con las autoridades de gobierno. Entonces, yo espero de verdad que en los próximos días tengamos claridad de cómo se van a enfrentar situaciones como las de Villa del Mar, situaciones como las que han ocurrido en Cartagena, lo que pasa con el puente de Santo Domingo, que nos digan efectivamente cuánto va a ser el tiempo de demora de la puesta en marcha ya definitiva de ese puente, y una serie
serie de otras situaciones que son complejas, cómo vamos a enfrentar el tema de la cesantía. A mí me quedaron tremendas dudas después de la exposición de la ministra del Trabajo realmente en el tema nacional y fundamentalmente en el local, cómo se va a enfrentar esa situación y cómo se van a llevar adelante los distintos planes de emergencia, de empleo que ella habría mencionado. Entonces, esperamos ya que en esta semana el gobierno se pronuncie con más detalle y que realmente nos deje claridad que sí existe un plan de reconstrucción. Me queda un minuto y me quedan dos preguntas, Víctor. Primero, en el fondo, ¿cómo reforzar esta situación? Ya que tocaste el tema de la Villa del Mar, entendiendo que no es responsabilidad de los diputados de asignar o no asignar, digamos, un subsidio. Ustedes eventualmente además podrán gestionar o hacer algún lobby con las autoridades, pero llama la atención que a 2 semanas de la visita del intendente no haya todavía una resolución para los habitantes de ese sector. Sí, básicamente a mí lo que me preocupa es fundamentalmente eso, que hoy día no exista un panorama más claro para ellos, de tal manera de saber cuál va a ser la resolución que tome el gobierno. Efectivamente, en algún momento el intendente de La Maza planteó el tema del subsidio de arrendamiento. Yo no voy a pensar que hubo mala fe respecto de ese planteamiento, sino que yo creo no hubo tiempo de poder implementarlo. Y ahora, cuando llegan las nuevas autoridades, el problema ha sido que no se ha planteado precisamente cuál es la solución, si va a ser precisamente el subsidio de arrendamiento, si va a ser en las condiciones que originalmente se planteó, o si va a ser en condiciones nuevas, o si va a haber alguna otra posibilidad de resolución. Yo creo que la gente lo que está esperando en definitiva es una voz autorizada que hable en definitiva con claridad respecto a estos temas, y la única voz autorizada en ese sentido, obviamente, es la autoridad que representa al gobierno central, el intendente a nivel regional, que es el que alimenta en definitiva también al gobernador para que pueda dar una opinión válida al respecto. Yo creo que lo que hoy día necesitamos es una respuesta para esta gente definitiva, sea cual sea esta, digamos, que dé algún grado de tranquilidad. En 10 segundos solamente una respuesta muy breve, Víctor. Tú dijiste en una entrevista que apareció publicada el sábado en el Diario Líder que se puede caminar y mascar chicle a la vez, haciendo relación a que se puede seguir con la agenda propia de los temas legislativos y se puede también trabajar en la reconstrucción. Esto por la postergación en la vista del proyecto del postnatal, de aumentar el tema del postnatal, ¿no? Sí, mira, la verdad es que nosotros creemos que hoy día la prioridad está fijada, o sea, independientemente de lo que podamos querer, tanto el gobierno como la oposición, el terremoto marcó un hito que obviamente marca también los temas de agenda del gobierno. Sin embargo, esta prioridad no tiene que ver con exclusividad, a mi modo de ver. Y en ese sentido hay muchas cosas y múltiples promesas de campaña que se hicieron, tanto del candidato Frey como también del candidato Piñera, que perfectamente podrían implementarse independientemente de que nuestra mirada central siga siendo obviamente el tema de la reconstrucción nacional. No queremos perdernos con eso, pero, insisto, hay muchos temas que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo el que tú has mencionado, que es el del postnatal, extenderlo a 6 meses. Creo que en momentos tan complejos como el que estamos viviendo, obviamente los temas del área psicológica o de la salud mental son importantes. ¿Qué más importante que poder afianzar el vínculo madre-hija, hijo, sobre todo en este momento tan complejo que estamos viviendo? Yo creo que es importantísimo, como decíamos, un poco utilizando un lenguaje popular, que se puede caminar y mascar chicle a la vez. Yo creo que el gobierno puede mantener su prioridad, que es la reconstrucción, pero también sin dejar de lado, digamos, temas tan importantes como los que aquí se han mencionado. Diputado, gracias por habernos acompañado hoy en Cable Noticias. Gracias por tu invitación y un gran saludo a toda nuestra gente de San Antonio, un abrazo muy fraterno y a seguir trabajando y poniendo el hombro para salir adelante. El diputado Víctor Torres de la Democracia Cristiana en esta semana distrital, recorriendo obviamente la provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca en el marco de su trabajo legislativo cercano a la gente.